¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Y acá les traigo un nuevo capítulo del modo carrera director técnico con Quilmes, con el decano del fútbol argentino, en un nuevo episodio en el que vamos a ver cómo nos va a ir con los partidos en este sexto capítulo con Quilmes. Ahí vemos los objetivos que tenemos. Vamos a repasarlos uno por uno. En el objetivo de las fuerzas básicas, es decir, los juveniles, es un objetivo a largo plazo que es de darle oportunidades a mi jugador que juegue los 50% de los partidos de la temporada. En la exposición de la marca ya cumplimos el objetivo. El objetivo financiero es terminar la temporada con un margen muy alto de dinero, lo cual es muy complicado y lo estamos llevando a cabo. Y el objetivo del éxito nacional es terminar a mitad de tabla, lo cual estamos haciendo. Recibimos una oferta de la selección nacional de Costa de Marfil para dirigirlos, pero como siempre digo, me parece muy irreal que dirijamos una selección ahora en nuestros primeros pasos como técnico, así que la rechazamos. Se vienen partidos muy importantes, amigos. El primero de ellos será contra Sarmiento en casa de locales y como podemos ver bien, el Taca Biller nos pide jugar este partido, ser titular, y vamos a cumplir el objetivo. Primer partido contra Sarmiento en casa, vamos allá. Un gran saludo para todos los amigos de la Patria Futbolera. Señores, estamos en el Estadio Centenario de la ciudad de Quilmes. A continuación van a jugar, en tanto comienza una nueva fecha en el Campeonato de la República Argentina, Quilmes y Sarmiento de Junín. Dos rivales directos. Hasta aquí Quilmes una buena campaña y Sarmiento de Junín dando los primeros pasos con Burruchaga. Parece que hay aires de renovación para el equipo juninense. Mi querido Fernando Salceda, buenas noches. Buenas noches para todos. Está un poquito más aliviado Quilmes, está más arriba en la tabla, tiene unos cuantos equipos entre sí y los que se van al descenso. Y Sarmiento está remándolo, pero desde abajo. El equipo de Junín, con una cara, como bien decía el gringo, con otra conducción, está queriendo salir del fondo, quedarse otra vez en primera división y quiere hacerlo a partir del buen juego y basando en eso su cosecha. Después, si Quilmes se lo permite esta noche, es una respuesta que tendremos cuando el partido arranque. Seguramente tenemos grandes expectativas en este partido. Me parece que hay material, hay buenos jugadores. Quilmes se la juega desde la humildad, sin nombres rutilantes, pero con una campaña de aceptable para arriba. El señor Fernando Salceda, el comentarista de este partido, y esta es la formación de Quilmes. Y ahora es el momento, atentos en Junín. Así forma el verde. Estos son los elegidos por Burruchaga. Así forma Sarmiento. Se va a poner en marcha la fecha en el fútbol de la República Argentina. Balboa va a ser el que va a poner en movimiento esta historia futbolística aquí en el Estadio Centenario de la ciudad de Quilmes. Todo en orden, ajustando el cronómetro. El pitazo de truco, señores. Hay fútbol. Ya lo están protagonizando Quilmes y Sarmiento de Junín. Entra el jugador y quizá tenga una. Qué bien que tocó la pelota. Buscando espacio. La cruza. Y se ha quedado con el balón, es enorme el eje de la pelota. Se acerca zona de ataque. Ahí está la ventaja. Viene el arquero en esa. Buen trabajo colectivo para sumarse al ataque. Van tocando. Escobar. Le ha pegado horrible al balón. Y se quita la marca de encima. Este puede ser el de la ventaja. Le pega y pasa cerca la pelota. Ahí está el arquero para llevar tranquilidad. Especialistas en medicina no somos. Pensábamos que se había terminado su encuentro. Sí, pero... Va el disparo. Hasta parece fácil. Amigos de la Patria Futbolera, se terminó la primera parte. Durante los primeros 45 minutos hay fútbol. Ya se está disputando el capítulo 2 de esta historia. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Y así le pega la pelota. Travesaño. Esto le pega y le pega bien. Esto sigue
empatado. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Con esto se adelantan. Un empate que no les gusta. De la mitad del campo. Transporta la pelota a zona de ataque. ¡Qué buena pelota la puede meter! Se le está escapando la posibilidad. Que hay 3 minutos más por jugar. Se pueden poner al frente. Balón al palo. Ramírez. Va el zapatazo. Gigantesco lo del portero para abrazar la pelota. Se terminó el partido aquí en el Estadio Centenario. Final del partido, amigos, 0-0 como pudieron ver. Bombardía a Sarmiento. Prácticamente el partido lo dominamos nosotros. Casi no hubieron ocasiones Sarmiento de Junín. Y nos llevamos un empate doloroso con sabor a derrota porque merecíamos ganarlo. Merecíamos llevarnos los 3 puntos, quedarnos con los 3 puntos, pero así no podía ser. Y esto se queda igualado. Reparto de puntos entre Sarmiento y Quilmes. Y llegaba una nueva jornada de liga ante Atlético Tucumán en Tucumán justamente. Durísimo el partido que le toca a Quilmes ahora en la Villita, a un gran equipo como es Atlético Tucumán, que en su casa se hace muy fuerte, y eso que Quilmes en la previa no venía muy bien. Como podemos ver, la prensa se preguntaba si era momento para un cambio en Quilmes, refiriéndose al momento dudoso de resultados que vivía el cervecero, culpando principalmente a su técnico. Así que teníamos que ganar este partido sí o sí. Era vital llevarnos los 3 puntos para casa en este partido. Y en marcha el partido en Tucumán. Arrancaba este Atlético Tucumán Quilmes. Y quedó dormido que empezaba Quilmes con una ocasión de Atlético Tucumán, perdiendo la pelota Quilmes y marcando el gol inicial Sampedri, el delantero de Atlético Tucumán, en el minuto 6-5 más o menos. Llega el gol de Atlético tras esta recuperación, grave error en la defensa y gol de Atlético, 1-0 arriba. Y Quilmes, que seguía dormido, otra ocasión para Atlético, pero esta vez se lucía Rigamonti tras otra pérdida en defensa. Pero Quilmes, que no se rendía, probaba Calelo desde afuera, pasaba muy cerca el tiro, lo buscaba Quilmes. Y finalizaba la primera parte, una primera parte sin ocasiones y un segundo tiempo que prometía mucho, que Quilmes iba a buscar el empate. Primera ocasión para Quilmes, bola parada a campo y a campo que tira, pero se luce Luchetti salvando a Atlético. Y atención a esta jugada, pase para Andrada tras una gran serie de toques y tiro al palo. Luego la agarra Luchetti en la línea. Otra ocasión para Atlético para aumentar la ventaja, pero se salva a Quilmes esta vez, la bola tapa Rigamonti. Y ojo con esta jugada, toques de Quilmes tras una gran presión del Atlético, la agarra Nicolás Venegas, el ex Boca, tira y golazo. Empate para Quilmes 1-1 en 70 minutos al final. Sigue el partido, más minutos en juego, apretaba Atlético, pero Quilmes lo iba a buscar. Pase para Pérez Acuña y Pérez Acuña hace esto. Marcábamos el de la victoria, impresionante la remontada de Quilmes en Tucumán ante un rival muy duro que le plantó cara obviamente estando en casa donde se hace fuerte, pero Quilmes lo dio todo, no se rindió en ningún momento y se lleva los 3 puntos. En la semana siguiente al partido contra el Atlético Tucumán íbamos a ir al entrenamiento, entrenábamos a nuestros jugadores juveniles, digamos, entre ellos Acevedo, el del filial, y Tico Larregui, un jugador muy prometedor que ya lo he dicho antes,
También nos llega una oferta para dirigir a la selección de Gales, imagínense dirigiendo a Gareth Bale, pero la vamos a rechazar. Y llegaba un partido muy importante para Quilmes. Se enfrentaba a Temperley, que es como un clásico para el cervecero, se enfrentaba al Gassolero en su campo y debíamos ganar sí o sí. Ibáñez. Ha llegado muy bien a robar la pelota, puede ser. Y la puso ahí abajo en la esquina inferior. La puso bien abajo y pegadita al palo, Marito. Era imposible, le pegó tan fuerte y bien que el arquero nada pudo hacer. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Se ha terminado 1-0. Ha sido un partido formidable, Marito, ni el clima se lo quiso perder. No, yo creo que los jugadores hicieron mucho mérito para que este partido no fuera tan mal. Y tras vencer a Temperley con un gol solitario de Nicolás Venegas, nos enfrentamos a Gimnasia. Si hasta ahora alguien había dudado de la capacidad goleadora de Quilmes, que vea este partido y tendrá respuesta. Quilmes Gimnasia de visitantes en el siguiente partido. Gimnasia al fondo de la tabla, anteúltimo con 9 puntos, nosotros mucho más arriba con 23 puntos en 10ª posición. Vamos a ver cómo sale todo en el último partido de hoy. para que este gol... El árbitro que señala que ha terminado este encuentro 4-1. Una victoria más que merecida porque ha marcado una diferencia abismal. Una diferencia, claro. Si hubo un solo equipo en la cancha, es normal que haya mucha diferencia.
Y miren dónde estamos ahora en la tabla de posiciones del campeonato argentino. Sextos con 26 puntos en 15 partidos jugados. Impresionante el registro de partidos que está teniendo Quilmes últimamente. Hoy jugamos 4 partidos, de los cuales ganamos 3 y empatamos 1. No perdimos un solo partido hoy, así que estamos jugando muy bien. Hay que seguir por esta línea, hay que seguir ganando partidos, jugando con esta confianza, con estas ganas, que así vamos a llegar muy lejos en el campeonato argentino y quizás en el futuro participemos de una Copa Libertadores, quién sabe. Así que por favor les pido que dejen su me gusta, que dejen en los comentarios ideas de qué jugadores comprar, porque si viene el mercado de fichajes de verano ahora, como pueden ver hay un parón largo de un mes más o menos, en el que se pueden fichar jugadores en el mercado de transferencias y luego se reanuda el campeonato. Así que por favor dejen su me gusta, de sus comentarios y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.